Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento en 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, jueves 18, 7 de la noche, donde le estamos dando continuidad al programa que presentamos ayer 17 con Fran de Varona. Fran de Varona, persona, héroe de la epopeya de Bahía de Cochino y persona proselitista, historiador, en fin, una cantidad de adjetivos que no voy a presentar, puesto de que ya son más que conocidos por todos ustedes, pero un personaje como él que nos da luz, que nos da guía sobre la vivencia histórica prácticamente de Cuba y ese veneno del comunismo que se ha proyectado maliciosamente en el mundo entero. Para nosotros es un verdadero agrado tenerlo presente y que nos pueda regalar unos minutos de su tiempo para continuar el programa de ayer. Hoy el tema va a ser las vivencias personales de él directamente durante la epopeya de la invasión de Bahía de Cochino. Muchísimas gracias a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal. Apreciamos mucho. Si usted es la primera vez que está con nosotros, por favor, suscríbase al canal. Es importantísimo para nosotros contar con esa presencia suya, pero más que todo, comparta, porque la intención de todos estos programas es hacer llegar una luz, una voz a personas que están siendo manipulados por la media malsana, socialista, que está pululando en el país en este momento. Les repito nuevamente, por favor, suscríbanse, compartan, y sin mayor dilaciones vamos a pasar inmediatamente con Fran de Varona. Mis amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada. Hoy una sucesión de programas que estamos desarrollando, llevando adelante, recordando la historia con Fran de Varona. Fran, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien, Gustavo. Gracias una vez más por entrevistarme. Sí, fíjate, quería de conversaciones que quedaron en el programa anterior. Yo tengo este libro de los que tú me has podido ceder, obsequiar. De verdad que no tengo palabra como para dar ese agradecimiento, pero este libro en particular viene a colación a lo que representa la historia, donde hay tantas cosas que yo cuando estudiaba historia que nos enseñaban, pues, hay un montón de cosas en ese libro que no aparecen en un lado y para mí ha sido como una luz aprender. Sobre todo el final del libro que dedica varios segmentos a hablar de los oficiales americanos que actuaron. En fin, es un libro digno de leer, mis amigos, si tienen la oportunidad de conseguirlo en Amazon, en la forma. Es un libro de verdad que sabe los valores de nosotros como hispanos que representamos en nuestra etnia, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, importante para saber dónde estaba parado y lo que representa para nosotros vivir aquí en este país. Fuera de eso, para terminar y dejarte la palabra, en el programa que tú hiciste el lunes pasado con el coronel Matías Farías, me llamó tanto la atención unas cosas que tú mencionaste allí como número uno, de haber sido el individuo más joven, el hombre más joven en participar. No, perdóname, yo no fui el más joven, uno de los más jóvenes. Había de 15 y de 16 años también. O sea que entre los más jóvenes estaba yo. Parte de la historia es pensar cómo fue que lograste zafarte o esa persona zafarse del entorno de familia y prácticamente ahí, porque ninguna familia va a querer que se expusiera a ningún hijo. Y por el otro lado, esas vivencias que tú mencionaste, hasta cuando tirarse al mar prácticamente con los tiburones dando vueltas. O sea, fue tan alentador que recordar eso y saber que tenemos delante de mí tener a un héroe de esa epopeya, pues me quito el sombrero de saber que hay personas que pusieron el riesgo para que toda Cuba fuera libre y se perdió el esfuerzo por la traición que hubo. Esa es la introducción que quería hacer.
Gracias, Gustavo. Ese libro que tú enseñaste se compra en Amazon por $25. Ya. Y escribí otro en inglés que lo mostré en el programa anterior. Sí, vamos a poner los dos ahí para que la profesora lo Hispano de Estados Unidos, hablo mucho de la brigada también. Y aquí en este libro en inglés hablo de 400 páginas, hablo de cómo entró el comunismo en Cuba durante la administración de Eisenhower. Después hablo de Valle Cochino, por qué perdimos, y también hablo del asesinato de Kennedy, porque Kennedy cambió después. Después de la derrota, se dio cuenta lo idiota que había sido, los malos consejos que había oído, y entonces a la salida de nosotros de la cárcel, Kennedy, sobre todo su hermano Robert Kennedy, comenzó a trabajar con los altos oficiales de la brigada para hacer una nueva invasión a Cuba. Eso es algo que no se sabe. Aquel firmó ese acuerdo de que no iban a invadir más a Cuba. A pesar de ese acuerdo que había firmado, empezó a trabajar con Manolo Artime, que creó una base militar en Costa Rica, y siguió tratando de tumbar a Castro. Por eso Castro lo asesinó. Esa es la parte nueva del libro. ¿Quién es y por qué mataron a Castro? Fue Castro, la KGB, que tenía gente que quería matarlo. Y había también los globalistas que no lo querían, porque estaba hablando de imprimir billetes de plata y no lo que imprime billetes del aire. En fin, comenzó a amenazar a toda esta gente que creó el Federal Reserve System, son todos los delincuentes, y lo estaba amenazando con su poder, ¿no? Que se han enriquecido en trillones y trillones de dólares desde que se fundó esto en 1913. En fin, él cambió, pero por supuesto, por eso lo asesinó Castro, la KGB, y lo asesinaron los globalistas, la mafia también, porque él llega al poder con la ayuda de la mafia. En fin, él sufrió más que yo porque lo mataron. Y su hermano Robert, que trabajó mucho para ayudarnos, también lo mataron. Así que 2 muertes hubieron. Si yo sufrí 2 años, él pagó con su vida. Y el hermano también. En fin, eso quería explicarlo también, porque es importante decirlo. Bueno, pues si tú quieres que empiece a hablar de... Sí, adelante, porque el tiempo es corto y el tema es tan largo que por el amor de Dios. No, imagina que yo puedo dar este tema, 2 libros que he escrito, 3, en realidad escribí otro también, que se llama Valle Cochino, mi historia, en español, pero ese no está a la venta en Amazon. En fin, mi hermano y yo éramos estudiantes en Atlanta, en Georgia Tech. Yo me gradué de high school a los 16 años, y entonces me uní a mi hermano, que 2 años mayor que yo, en Atlanta, y estudiábamos ahí. A mediados de marzo de 1961 se terminó los quarters, no había semestre, había quarters, el de invierno, y ambos regresamos. Mis padres habían venido a mi graduación en mayo del 60 y se quedaron aquí con mi hermanita jovencita, y vivíamos con una tía, Mercedes Cubría, que llegó a teniente coronel del ejército, primera cubana de las Fuerzas Armadas. Esta es mi tía abuela, Mercedes Cubría, vivíamos con ella también. En fin, cuando llegamos aquí, le anunciamos a nuestros padres que nosotros dos queríamos ir a los campamentos de Guatemala, que sabíamos que existía, porque ahí había muchos primos de nosotros que ya estaban ahí. Raúl Yayo de Barona, que llegó a ser el G2 de la brigada, primo lejano nuestro, sabíamos que estaba ahí. Carlos de Barona y Seguro, el hijo de Tony Barona, estaba ahí también. El hermano de Tony, Roberto, y su hijo Robertico, de mi edad, estaban ahí. Y Carlos de Barona Seguro, el hijo de Tony, estaba ahí. Y todos nosotros sabíamos eso, porque somos parientes de Tony Barona. Y entonces sabíamos que existían los campamentos. Entonces mi padre dijo, bueno, tu hermano puede ir, él tiene 19 años, pero tú no puedes ir porque eres menor de edad. Y si matan a tu hermano, el que se va a ocupar de la finca va a ser tú. Y entonces yo me fajé con mi padre una semana, que yo no iba a estudiar, que no iba a hacer nada, hasta que por fin firmó el permiso y yo pude unirme a mi hermano. Llegué a los campamentos en la base Traca, arriba de una montaña, cerca de la pequeña ciudad de Ratabuleo, donde la CIA había hecho una pista militar para los aviones nuestros. Y llegué, me acuerdo, era domingo de resurrección. El día que llegué, abril 1 de 1961, solamente estuve 2 semanas de entrenamiento, y de contra, en una práctica militar en una montaña, me fui a comer un spam, que en mi vida he vuelto a comer spam, y estaba totalmente podrido, con nada más que con una cosa que me comí,
empecé a vomitar y a tener diarrea al mismo tiempo. Nunca en mi vida me ha pasado eso. Primera vez que me pasó. Me tuvieron que bajar de esa montaña porque yo no podía ni caminar. Entonces estuve tirado los últimos días antes de irnos para Puerto Cabeza, que no podía comer nada, no había medicina, yo no podía comer nada porque estaba enfermo, vomitando, etcétera. Y ahí estuve como 4 días en ese problema. Cuando entonces nos montamos en el barco, no se podía fumar porque eran barcos flotantes llenos de aceite, de gasolina, cantidad eran barcos bomba, barcos flotantes bomba, los dos, todos los de la brigada en realidad. Entonces, ahí tampoco comí porque nos daban pork and beans. Imagínate, con el estómago destruido, ¿cómo voy a comer pork and beans? No comí nada en el barco, cero. Así que me pasé sin comer, qué sé yo, los 4 días allá, 3 ahí, ya llevaba 7 días sin comer nada, cuando llegamos por la madrugada a las 2 de la tarde frente a Playa Larga. En el Houston venía un batallón 2 con mucha experiencia, dirigido por un gran amigo mío, héroe Hugo Sueiro, que fue gravemente herido en la guerra de Vietnam, gravemente herido. Él le falta, no puede mover un brazo, le dieron en el cerebro, le dieron bala, en fin. Está vivo, puede hablar contigo, pero está muy delicado de salud, obviamente, lo ha estado hace rato. Y en fin, ese es un gran luchador, dirigió al batallón 2 y otra ayuda que le llegó de Girón ante miles y miles de tropas enemigas que venían de Hawái Grande por una carretera estrecha. Había un lugar que había pantanos en ambos lados, que tenían que ir por esa carretera nada más. Por eso tuvieron tantas bajas, ¿no? Porque nuestros aviones, y teníamos 5 tanques M41, muy buen tanque, moderno, y los 5 tanques nuestros atacaron a los tanques Stalin pesados que nos estaban atacando. Nuestros aviones, 2 de ellos tiraron, los B-26 tenían 8 ametralladoras y tenían 5 cohetes, y estos 2 aviones, que después murieron los 4 murieron ahí, el piloto y el navegante. En un avión venía un primo mío, Fernández Rovirosa, que la madre Graciela se vistió de luto para el resto de su vida, tenía 19 años cuando él muere. Entonces esos 2 aviones cogieron una columna del 339 Batallón de Infantería de Matanza y los atacaron con bombas napalm, con 8 ametralladoras, con los cohetes, y ese batallón le llaman en Cuba el batallón perdido, porque ahí no quedó ni un gato. Hay todos, que si serían vivos serían 2 o 3 nada más. Y entonces regresando de ahí hacia Puerto Cabeza, tumban el que iba mi primo, con un piloto que se llamaba Chirino, que todo el mundo quería, muy buen piloto, y lo destruye un T-33 y un Sea Fury. Y en la brigada hay un cuadro de eso cuando pasó, y todos los brigadistas de Playa Larga vieron con ese avión, muere, se explota y cae en medio de la bahía de Cochino. El otro avión trató de regresar, pero desgraciadamente estaba averiado, no debería ir a Nicaragua, debería aterrizar en Los Cayos o en Jamaica, pero él pensó que podía llegar y desgraciadamente ese avión no llegó. Una historia muy triste, estaba el padre Cabero, el capellán de la brigada, volando en otro avión, siguiendo a este, y el avión cada vez estaba bajando más de tierra. El padre Cabero le dijo, ¿quiere que los confiese? Y dijo, sí, confiésanos. Y lo confesó de un avión a otro, y el avión se cayó y los 2 pilotos murieron. Es algo triste que pasó y sobre todo, gracias a Dios, se expresaron con el padre Cabero. En fin, muchas de esas experiencias. En cuanto a mí y mi hermano, ya te dije, éramos estudiantes, anunciamos a nuestros padres que queríamos ir a la brigada, mi padre no me dejó, por fin me deja, entonces después nos mueven a toda la brigada a Puerto Cabeza, y ahí nos montan en los barcos obsoletos que teníamos. Un barco Lake Charles no iba a estar ahí desde el principio porque iba a llevar la operación 40, iba a ir como 5 días después, porque los que estaban en esa operación 40 eran los que iban a gobernar las áreas que se fueran liberando de Cuba. Pero los otros barcos sí. Ahora, sin embargo, ocurrió sabotaje, porque yo no puedo creer que sean tan incompetentes. Mandaron un alto oficial del Pentágono que era un idiota o era un hombre destinado a cometer sabotaje. Nosotros nos íbamos a desembarcar en estos barcos obsoletos con un motor de aluminio y fiberglass de 15 a 16 pies,
con un motor fuera de borda Evinrude. Y 9 soldados tenían que bajar del barco ahí. La invasión de noche nunca se hace, nunca ha habido invasión de noche de Estados Unidos, en Normandía, en ninguna parte, en Sicilia, en ninguna parte. Y Dean Rusk insistió que tenía que estar de noche. Otro error extraordinario. Pero lo peor error fue que estaban mezclando el aceite y la gasolina incorrectamente por ese experto del Pentágono. Cuando mi amigo, tengo su libro dedicado aquí, Gray Lynch, de la CIA, y su compañero de la CIA, Rip Robertson, vieron que estaban mezclando mal, dijeron, los motores ahí no van a arrancar bien porque están mezclando mal el aceite y la gasolina. Mira el manual, mira lo que dice el manual aquí, lo estás haciendo mal. Entonces él lo sacó ahí, mandó a buscar otros del Pentágono, lo sacaron a los dos, y ese hombre deliberadamente, para mí que es sabotaje, porque no puede ser tan cretino que tenía un manual, y estaba también armando mal el resto de los motores también, poniendo los cables donde no era. En fin, eso se hizo, en mi opinión, de sabotaje, porque es imposible que una persona tan incompetente con un manual que lo esté haciendo todo equivocado. Con estos dos era lo que estaban armando los barcos. Bueno, anyway, entonces por fin cuando llegamos a Playa Larga, el Houston entró como a las 2 de la mañana, llegamos frente a Playa Larga. Se había estimado que no había enemigos en la zona de Valle Cochino, había soldados milicianos en Playa Larga y en Playa Girón. Así que desembarcamos bajo fuego del enemigo de Playa Girón y de Playa Larga. Cuando llegamos ahí, yo estaba en cubierta con mi rifle, con mi mochila, con 360, como Pancho Villa, balas, antiimplora, granadas que tenía, estaba listo para pelear. Estuve en cubierta esperando desembarcar, pero el desembarco fue un desastre. La grúa que se usó, el ruido era tan grande que despertó a todo el mundo en Playa Larga. Inmediatamente el enemigo empezó a tirarnos con calibre 50 desde Playa Larga. Entonces nuestro barco tuvo que echarse para atrás, pero nosotros llegamos 4 ametralladoras calibre 50, el Houston, que comenzaron a dispararle al enemigo, y teníamos un barco de apoyo, el Bárbara J, que le llaman en inglés LCI, eso en inglés le llaman, eso se usó en la Segunda Guerra Mundial, es un barco que tiene 12 ametralladoras, y ahí habían los hombres ranas también que iban a desembarcar a poner las luces, y en fin, ese barco de apoyo con 12 ametralladoras más las nuestras, tuvo toda la noche tirándole a Playa Larga y lloviendo la batalla, porque tú sabes que las balas que tiran son balas, una es iluminada y después las otras no se iluminan, pero para que tú puedas ver dónde le estás dando al enemigo. Así que toda la noche estuve viendo ese espectáculo, listo para desembarcar. Cuando llega la mañana, primero que nada había arrecife en Playa Larga y en Playa Girón, y brigadistas que habían estado buceando por ahí se lo habían dicho, no hay, como ustedes dicen, arena, son todos arrecifes. Los brigadistas se lo dijeron, y así todos nos desembarcaron en un lugar. Bueno, nos tiraron ahí para matarnos, por supuesto para matarnos, porque eliminaron el plan de Trinidad y toda la barbaridad que hicieron era para destruir la brigada, alta traición a la patria, lo que se llama en inglés dereliction of duty, incompetencia, todo lo que tú quieras, y traición a Estados Unidos y a Cuba, porque íbamos a pelear también por Estados Unidos para que no hubiera un país comunista a 90 millas, que hoy en día es un peligro inminente, porque Cuba le han dado submarinos nucleares rusos, los tienen abajo de fuego, abajo del agua tienen submarinos que pueden tirarle a Estados Unidos a 90 millas con armas nucleares. Así que Cuba hoy por hoy es un peligro enorme a la seguridad de Estados Unidos, y el imbécil que tenemos en el poder y el otro comunista que está en el poder, Barack Hussein Obama, no les importa eso, porque parece que tienen que destruir a los Estados Unidos, algo inconcebible, ¿no? Pero eso es lo que parece que está ocurriendo. Cuba es tremendo peligro, tiene unas cosas que las mueven, que ven los satélites nuestros donde están y los mueve de un lado para otro. Tiene una cantidad de equipo militar extraordinario la Cuba actual. Y Dios quiera que no nos ataquen, porque desde Cuba nada más pueden destruir los Estados Unidos, pueden volar las plantas nucleares, crean un Chernobyl aquí horrible. Es un peligro. Dale nada más a la planta de Torquay Point, nos borran nosotros. Ahí mismo. Y tienen aviones M-29 que en 8 minutos llegan aquí y pueden disparar los cohetes que ellos tienen antes de llegar.
y destruir la planta nuclear y destruir la que hay en Tampa y toda la Florida se llena bueno, nos matan a todos, por supuesto. Bueno, ese es el peligro que enfrentamos de una Cuba actual. Bueno, entonces lo que pasó, nuestro barco no pudo desembarcar, tuvo que alejarse un poco, y cuando llega la mañana nos habían dicho que el cielo era nuestro, que todos los aviones eran nuestros. Los aviones nuestros los pintaron como los aviones de la Fuerza Revolucionaria de Castro para confundir al enemigo, pero también nos confundían a nosotros, ¿no? Cuando esos aviones empezaron a atacarnos. Primer avión que nos viene, lo vemos ahí, todos estamos en cubierta. Mira, un avión nuestro ya llegó a las 6 de la mañana, ya estamos ganando, y ese avión llega y nos ametralla de un lado a otro. Y ahí hirieron a brigadistas de nuestro batallón, quizás mataron a algunos también. En fin, ese fue el primer ataque, pero no fue el primero de varios ataques. Nos atacaban los jets T-33. Era terrible porque por lo menos los aviones de motor que ellos tenían, Sea Fury o el B-26, los oíamos. Le dejaron 7 aviones. Pues como expliqué anteriormente, reducieron el primer ataque de 22 a 16 y a 8 después. Y se le quedaron a Castro 7 aviones que fueron los que destruyeron la brigada, esos 7 aviones. Uno de los aviones representativos está como una especie de museo recordatorio, ¿sí?, en el aeropuerto de Tamiami Airport. Exacto. Ahí hay uno que está en Kendall. Exacto, en el aeropuerto de Tamiami, ahí es donde se celebra también honrando a los pilotos nuestros que murieron, y a los 4 americanos también que murieron ahí, que vinieron a ayudarnos el miércoles y perdieron la vida los 4. Ahí están todos sus nombres, hay un mural muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Está ahí, si tú vas al aire, la bandera americana más grande que existe, perdón, la bandera cubana más grande que existe, nada más que la puedes ver desde el aire. Es enorme. Tú estás ahí y no te das cuenta que estás arriba del piso, que es una mural, es la bandera de Cuba, ¿no? En fin, y ahí tienen todos los años también un evento. Bueno, en fin. Entonces, cuando llega la mañana nos ataca ese avión, después nos atacó, los T-33 nos atacaban y venían con el sol atrás, tú no lo oías, y cuando oías el chorro del avión, del jet, venía con las balas ya. Así que eso ya era terrible. Yo me acuerdo que también nos atacaban los B-26 de ellos, del enemigo, y después nos hunde Enrique Carreras Rolás, que hundió también el Río Escondido, que explotó con una bomba. Ahí venía mi hermano, el batallón 6, observador avanzado, pero ya había desembarcado a tierra cuando ocurrió eso, y los marineros se tiraron al agua, el avión explotó con una bomba atómica, pero nadie murió en el Río Escondido, lo opuesto a nosotros. El que destruye el Río Escondido, decían el abuelo, el que más experiencia tenía, era el único que volaba MiG, perdón, no había MiG todavía, T-33, Sea Fury y B-26. El apurillo era porque habían 200 cubanos entrenados en Checoslovaquia y Cuba iba a recibir 60 MiG-21. Por eso apuraron la invasión, porque eso en mayo 1 ellos estimaban que ya regresaban esos pilotos con MiG-21, lo cual era imposible, a no ser que invadiera Estados Unidos a Cuba, destruir eso, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ese era el apurillo también que tenían de hacer esta invasión. En fin, entonces, cuando llega la mañana, nos ametralla ese avión, vienen T-33, nos siguen tirando, más heridos a bordo del Houston, claro, más muertos, y el agua estaba llena de tiburones, porque esa parte de Cuba está llena de tiburones, y de contra nosotros le tiramos la comida, los que no querían comer la comida, a los tiburones, que se la comían, ese pork and beans y cosas así le tiraban, y seguían ahí al lado del barco. Y yo los veía, yo veía los tiburones desde el barco. En fin, yo no me quería tirar al agua, por supuesto, con esos tiburones tampoco. Bastante susto de pasar mi vida en Varadero con los tiburones ahí. Y aquí en Miami los he visto ahí al lado del Fontainebleau, un tiburón enorme de 10 o 12 pies en un pie de agua. Los tiburones, esos van hasta la arena, casi, esos tiburones grandes. En fin, entonces nos hunde el barco, este abuelo que le llaman, que llegó a Division General después, ¿no? Comunista toda la vida, amigo de Fidel Castro, amigo de Raúl lo visitaba en su casa, en fin, un comunista de verdad convencido, porque algunos de estos pilotos, ¿a dónde tú crees que vinieron? A Miami exilado. Álvaro Prende, ese era un tremendo piloto y que le presentó a Rolás a Fidel Castro y se unió el 26 de julio. Ese
terminó su vida en Miami. ¿Qué te parece? Pero gracias a Dios, creo que vivió un mes o dos y le dio un ataque al corazón y murió. Hasta Matías Farías lo vio comiendo al lado de él, y él lo conocía de Cuba. Matías Farías era un piloto que se entrenó en la época de Batista, ¿no? Era un gran piloto. En fin, una cosa importante es que cuando ese avión venía que fue el cohete que nos tiró de un Sea Fury, que gracias a Dios no explotó. Si hubiera explotado, hubiéramos volado como el Río Escondido, pero no explotó, hizo un hueco de 10 pies y el judo se empezó. Atrás de él, ¿quién tú crees que venía? El piloto Matías Farías, tirándole de su B-26 al Sea Fury, que va mucho más rápido, de carreras roladas. Y lo averió. Y ese avión se tuvo que ir de regreso, creo que aterrizó en Varadero, porque estaba averiado por Matías Farías. Él es muy modesto, no quiere que se mencione eso, no me permitió que lo dijera por la radio, pero yo quiero la historia que sea como fue. Y Matías Farías para mí es un gran héroe, porque después el avión, después que le tiró y averió este Sea Fury, claro, lo tumbaron a él un T-33 y un Sea Fury. T-33 le mataron al copiloto al lado de él, murió el copiloto y hizo un aterrizaje, no podía bajar las gomas del avión porque estaba dañado el tren de aterrizaje. Tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Girón. Él abrió la puerta porque sabía que no iba a poder aterrizar. Y cuando aterriza el avión, él sale disparado, rodando por el piso, que siguió todo el tiempo, raspándose. Imagínate la velocidad que va un avión y un piso de cemento, raspándote todo ahí. Y es un héroe porque así lo recogieron, regresó a Puerto Cabeza y herido como estaba, regresó una vez más para pelear en Cuba con un B-26. Para mí es un Por eso es importantísimo referenciar eso. Fíjate, la modestia de él, no quiere, no se sepa. No quiere que se diga. Es que, me prohibió que lo decía. Pero es obligatorio de que la verdad de héroes que dieron la cara, que dieron vida, pues todavía el coronel Matías Farías, como tanto como tú, tal personas, son testigos vivientes. Pero hay que reconocer esa labor porque ese es lo que siempre digo, se olvida y esas personas el esfuerzo tan grande queda relegado simplemente a algo en la historia sin que sea respetado la dignidad con la cual se defendió esa causa. Así que la modestia aparte, honor a quien honor se merece y al héroe que representa tú, él y tantas personas de los sobrevivientes a ese evento. Me prohibió terminantemente que lo dijera en su programa. Yo me puse bravo con él. No lo puedes decir. Bueno, tuve que respetarlo porque, imagínate, si me dice que no lo haga, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. Bueno, una vez que se empieza a hundir el Houston con esos 10 pies de agua, gracias a Dios no explotó, pero un fuego que si hubiera expandido el fuego hubiéramos explotado, pero valientes brigadistas del 5º Batallón con unas mangueras le echaron agua y el fuego fue detenido porque ahí estaban muchísimas bombas de fósforo, era una bomba completa flotante. Entonces, después de eso, yo vi que todo el mundo alrededor mío empezó a tirarse al agua. El Houston no llevaba ni un solo salvavidas. Tenía ni un salvavidas. Entonces, tenían unos barcos de esos fuertes, ¿no? Que usan para, si se hunde en un huracán, que no se hunde, pues son barcos altos con acero abajo. De eso había 2 barcos y los tiraron con armamento. Pero uno lo dejaron flotando ahí en el mar. Entonces todo el mundo empezó a tirarse al mar. Por error de un niño de 17 años, de no pensar bien, me quito solamente la mochila, el rifle, cojo un cuchillo para los tiburones en la mano y me tiro con todo lo que tenía arriba. 360 balas, granadas, cantimplora llena de agua. Wow. Con ese peso, la altura es como 3 pies. De arriba de Houston al agua son como 3 pies de altura. Con esa velocidad y con ese peso, toqué fondo del mar, no sé, 25 o 30 pies. Y cuando miro para allá arriba estaba el agua. Y empecé a nadar rápido. Yo era buen nadador, gracias a Dios. Y nadaba y pensaba que no llegaba. Ya estaba a punto de respirar y llegué a la superficie. Y respiré, por supuesto. Pero entonces me tuve que quitar al lado del barco, por los tiburones por ahí, todo lo que tenía. Imagínate, quitarte una bota militar de esa que llega hasta arriba de tu rodilla, con las cositas esas, las granadas, botarlas, todo el peso que traía. Al fin me quedé solamente con un pantalón. Hasta la camisa me la quité. Pero estaba extenuado, llevaba días sin comer, había estado enfermo
y empiezo a nadar. Gracias a Dios que sé flotar, porque soy buen nadador. Yo competí en competencia nacional en Cuba en 1956 en Santa Clara, en el Tenis Club de Santa Clara, representando a Camagüey. Era buen nadador, gracias a Dios, y sabía flotar. Y nadaba, me cansaba, entonces tenía que flotar porque ya no tenía fuerza para nadar. Y veo un barquito de esto que te describí flotando ahí. Nado hasta el barquito. El barquito es como 3 pies de agua y había que poner las manos así fuerte y yo no tenía fuerza. Empiezo a pedir ayuda, ayúdeme a subir, ayúdeme a hacer. Nadie me ayudó y sabía que mis piernas estaban así colgando, listo para un tiburón que me comiera las piernas. Con un esfuerzo extraordinario subí al barquito. ¿Ahí qué me encuentro yo? Me encuentro con unos brigadistas tirados en el piso llorando, en estado de shock. Había del otro lado otro que estaba pidiendo ayuda, igual que yo lo subí al otro. Y yo sabía remar, pero tiene que tener por lo menos 2 o 3 personas para remar ese barco, porque son anchos. Y esos hombres seguían llorando ahí. Y yo desesperado, entonces descansé lo que pude ahí. Entonces me tiré al agua y nadé lo más rápido posible a tierra. Cuando llego ahí, besé la tierra, le di gracias a Dios por haber salvado del hundimiento. Y ahí entonces el jefe de batallón 5 era Ricardo Montero Duque, que había peleado de comandante con las tropas de Batista. No era muy competente, hay que decir, vive todavía, no quiero insultarlo, pero bueno, no quiero hablar de él. En fin, ahí estuvimos. Entonces, después él pide voluntario a remar al barco a sacar los heridos. Ya yo estaba un poco recuperado y me ofrecí de voluntario y fui remando, siempre mirando al cielo por si los aviones nos atacaban, porque todo el tiempo los aviones le tiraban a los barcos en la tierra y a los barquitos también le tiraban. Pero gracias a Dios nadie nos tiró y llegué al barco, subí ahí y sacamos al número 2 del batallón, Félix Pérez Tamayo, a un médico, René Lamar, que le habían dado una bala aquí, bajó con el brazo así, con una bala que le dio. Sacamos a Luis González Ladondrí, gran amigo mío ya fallecido, era director de comunicaciones del barco, y lo bajamos, pues, aparentemente no sabía nadar, trabajó muchos años después para Radio Martí, un gran amigo mío, un gran patriota. Y uno que se llama Fico Rojas, que ya murió también, y otros más, no me acuerdo todos los nombres. Y entonces, bueno, remamos a tierra rápidamente y salvamos a esos heridos de la brigada. Después, Montero Duque decidió tratar de llegar a Playa Larga, porque esa era la idea, que el 2 y el 5 estarían en Playa Larga. Empezamos a caminar hacia el norte, porque nos había hundido al oeste de Bahía de Cochino. Playa Larga está en la misma punta, ¿no? Al norte. Entonces empezamos a caminar, llegamos a un lugar que se llama la Caleta de Buenaventura. Ahí había soldados enemigos, porque ya habían hecho un cerco, y Montero Duque estimó que no teníamos suficientes rifles para enfrentar a esos enemigos, y siento que no lo habíamos hecho, porque de haberlo hecho yo hubiera peleado con el 2 en Playa Larga. Él decidió retirarnos, el Montero Duque. Entonces nos retiramos otra vez donde estaba el barco, ahí esperamos a que nos rescataran, y ya todo se acabó en Girón, abril 19, miércoles. No se oía nada ahí, Frank, porque ya la brigada la habían derrotado. Desafortunadamente el tiempo, imagínate tú, es una espada de Damocles. Eso tenemos que continuar porque, te repito, para mí creo que es importantísimo continuar con este tipo de informaciones. Voy a finalizar con una expresión para darte a ti los minutos, quedan como 5 o 6 minutos más. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. El compromiso es que vamos a continuar con este tipo de programas de información y de hacer valer los valores que se pusieron a tela de juicio sobre el pueblo de Cuba, la gran traición, la epopeya que representó de todas estas personas que han muerto aquí en el exilio, o personas que todavía sobreviven a esa historia, son dignos de elogiar. Hay un término americano que se utiliza para hablar de las personas, de los veteranos, que dice "thank you for your service". En el caso de ustedes no cabe esa expresión. Esa expresión se queda muy pequeño con lo que ustedes pusieron, lo que ustedes dieron. Así que simplemente la palabra para mí, gracias por tu amistad, gracias por lo que tú haces y por lo que tú representas. Quedan 5 minutos, son todo tuyo.
Eso es todo lo que me hace falta para completar la historia mía como soldado. Entonces regresamos el jueves, donde ya no se oía nada de batalla en Girón, porque todo se acabó el miércoles. Claro. Y ahí vienen dos barcazas enemigas a explorar, porque esta vez Houston semi hundido, ¿no? Que se veía. Y entonces los que teníamos rifle entraron a fuego, mataron a varios de ellos, pero uno se escapó en una de las lanchas que tenía. Los otros murieron. Y esa fue la última escaramuza, así, de verdad, de pequeña batalla, porque eran nada más que dos barquitos. Y entonces ahí Montero Duque dijo, bueno, ya saben que estamos aquí, retírense todo el mundo, sábese quien pueda. Yo no sabía dónde ir, yo no tenía mapa, es más, estaba yendo a un lugar equivocado. Y empiezo a caminar, ya llevaba tiempo sin tomar agua. Desde que desembarqué, no tomé agua. Entonces, imagínate, ya tenía la garganta seca, la lengua mía llegó al final que no podía ni hablar, estaba 3 o 4 veces el tamaño de una lengua normal. Cuando me cogen preso el sábado, me salvaron la vida, porque no me fusilaron y me dieron agua. Y mientras más agua tomaba, más sed tenía. Y la agua me sabía a vinagre. No quise comer, agua. Después nos sacan y nos llevan cruzan la bahía y nos llevan presos a unas casitas en Playa Girón. Ahí viene Che Guevara y me ve a mí, el más joven, y me entrevista. ¿Por qué tú estás aquí? Bueno, ¿cuántas caballerías tenía tu padre? Me dio cara de niño rico. Le dije, bueno, tenía 100, en realidad tenía más. Dije 100. Y entonces me dijo, entonces tú viniste a recuperar la tierra que se robó tu padre. ¿Cómo que se robó mi padre? ¿Toda su vida la trabajó? No, se la robó al sudor de los campesinos. No comparto esta teoría, le dije al asesino en serie Che Guevara. Entonces, ¿cómo los trataron? Muy mal, me robaron el reloj, las botas, todo me lo han quitado, dinero, etcétera. Bueno, a donde tú vas preso, nada de eso te hace falta. Y eso hace falta revolución. Y yo, pero también me quitaron todos los artículos religiosos que yo tenía, un rosario, medallitas que me dio mi madre. A eso no le hace falta la revolución. Devuelven a los prisioneros todos los géneros religiosos. Así que gracias a Che Guevara recuperé, que lo tengo aquí en mi casa, una estatua plástica de la Virgen María, un rosario que me había dado mi mamá, todas las medallitas que ella me dio. Esto lo recuperé, lo mantuve en la cárcel y está aquí en mi casa. Hasta salió un libro que se hizo en la brigada por Miami. Bueno, eso es básicamente el fin de mi historia. No sé si queda más tiempo, nada más que darte las gracias a ti por esta segunda entrevista. Como tú has dicho, es importante que casi la gran mayoría de los brigadistas se han muerto. Yo tenía 17 años y tengo ahora 80 y medio. Imagínate que tenía 30 años. Así que cada día hay una nota de dolor que un brigadista se muere y es importante que los que estamos vivos digamos nuestra historia, porque este programa tuyo es para toda la vida. Ahí está nuestra historia, historia de lo que participamos. Y me siento orgulloso que todos mis primos, mis hermanos, todos cumplimos con nuestro deber y decimos que en Cuba hay que repetir lo que dijo el jefe de la brigada: jamás abandonaremos a nuestra patria. Eso lo dijo el jefe de la brigada. Rehusó que evacuaran la brigada. Denos armas, queremos pelear aquí. Nos podían haber evacuado y el jefe nuestro dijo que no, San Román, y murió después. Playa Girón, nuestra historia. Una gran traición. Esa es todo lo que sucedió ahí, triste, y es un documento histórico que perdurará durante muchísimo tiempo. Gracias a ti. Nuevamente, gracias por la oportunidad y nos vamos a poner de acuerdo para continuar, aunque sea una vez a la semana, poder traer la visión de toda la historia, que es importantísimo para todos. Amigos, no da para más el tiempo, les pido disculpas, el tiempo es una espada de Damocles que no perdona a nadie. Gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Gustavo. En afrenta y oprobios